Amigos, amigas, bienvenidos a su canal Hablemos. A través de él conocerás la forma directa de poder encontrar primicias, relatos, acontecimientos, moda, originalidad, invento, sublimidad y la manera de encontrarte, con el propósito de alcanzar la superación que siempre has deseado. Atrévete a escuchar nuestras charlas y te aseguro que siempre querrás que hablemos. Ardiente Atracción 2. El niño ya lo había pasado bastante mal al madurarse a Denver y separarse de su abuela, con quien había vivido en Texas. No, viene detrás de nosotros. ¿Por qué?, preguntó Bo, tratando de girarse para verlo. ¿Por qué no viene con nosotros en nuestro coche? Porque tiene su propio coche, repuso ella, pensando que iba a tener que hablar con su hijo en serio más adelante sobre Canyon. ¿Viene a casa con nosotros? Sí, pero él tiene su propia casa también. ¿Tiene su casa? El niño no dijo más nada y siguió jugando. Cuando llegara, le daría un baño, luego la cena y le dejaría jugar un poco antes de llevarlo a la cama, pensó Keisha. En lo relativo a dormir, tenía suerte. Bo no daba ninguna guerra a la hora de acostarse. Mirando por el retrovisor, sus ojos volvieron a cruzarse con los de Canyon. Ella ya no lo amaba. Estaba segura. Su amor no se había disipado de inmediato, sino poco a poco. Solo de pensar que había planeado contarle que estaba embarazada justo cuando había regresado a casa pronto y se lo había encontrado con Bonita. Keisha apartó la mirada y se concentró en la carretera. Aquella noche, cuando había descubierto que la engañaba, había decidido hacer lo mismo. Momento después llegaron a su casa. Estaba en una urbanización nueva y casi todos los vecinos eran parejas con hijos. También había algunas madres solteras. Eran todos muy amigables y a ella le encantaba vivir allí. Keisha aparcó y salió del coche. Canyon salió también. Me gustaría que pudiéramos hablar en otro momento, le dijo ella, antes de ayudar a salir a su hijo. No siempre puede uno tener lo que quiere, Keisha. Frustrada y molesta, ella se inclinó para abrir la puerta trasera y sacar a Bo. Yo lo hago, se ofreció Canyon. Ella se apartó para dejarle paso, pues no quería hacer una escena delante del niño. Sin embargo, pretendía dejarle muy claro cuando hablara con él. Aunque fuera el padre de Bo, no permitiría que se hiciera con el control de sus vidas. Entonces se dirigió a la puerta de su casa, seguida por Canyon, que llevaba a Bob en brazos. Tuvo la tentación de recordarle una vez más que su hijo sabía andar, pero decidió contenerse. En cuanto abrió la puerta, supo que algo iba mal. Para empezar, no sonó la alarma de seguridad. Cuando entró y miró a su alrededor, soltó un grito horrorizada. Alguien había entrado a su casa. Canyon entró en acción de inmediato. Toma a Bob y vuelve al coche, dijo él, entregándole a Bob. Acto seguido, llamó a Pete. Canyon, al habla. Alguien ha entrado en la casa de la mujer a la que estaba siguiendo antes. ¿Cuál es la dirección?
Estoy en la zona, no toques nada. Cuando Canyon se giró, vio que Keisha no lo había obedecido y seguía allí, como había de haber imaginado. ¿Cuál es la dirección?, preguntó él, pero ella estaba paralizada, en estado de shock. ¡Keisha! ¿Sí? ¿Cuál es tu dirección? Keisha consiguió balbucear el número de su casa. La casa está desordenada, mami, murmuró Bo. Salgamos, Keisha. La policía está de camino, le dijo él con suavidad, observándola lo conmocionada que estaba. No podemos tocar nada hasta que llegue. Keisha iba a protestar, pero cerró la boca. Canyon se había parado delante de ella a propósito para impedirle ver cómo estaba todo. Sin embargo, al abrir la puerta, había podido ver el estado del salón. No quería ni imaginarse cómo estaría el resto de la casa. ¿Que le habían robado? ¿Keisha? Sí, repuso ella, haciendo un gran esfuerzo para hablar. Vamos al coche. Titubeando, ella comprendió que era lo más razonable. No quería que su hijo se preocupara. Vamos a jugar, mami, dijo Bob, al sentarse en el coche, y le entregó su juguete favorito, mientras Canyon se quedó fuera, hablando por el móvil. Sí, Keisha está bien. Dil, le dijo Canyon a su hermano mayor. Le había hecho un rápido resumen de lo que acababa de pasar, incluyendo el hecho de que tenía un hijo. Han venido todos a cenar. ¿Qué quieres que les diga?, preguntó Dylan. Imagino que querrás ser tú quien les dé la noticia de que tienes un hijo. Sí, afirmó Canyon, tomando aliento. Pete está de camino. Cuando terminamos aquí, Keisha y Bob vendrán conmigo hasta que sepamos quién ha hecho esto y por qué. Dejaré mi coche aquí, así que voy a necesitar que alguien lo recoja y lo lleve a mi casa después. Y no puedo hacerlo, porque ¿crees que Keisha aceptará ir conmigo? Canyon se frotó la cara con frustrado. Lo más probable era que ella no quisiera. Keisha había heredado su independencia de la madre soltera que le había criado. No le gustaba depender de nadie, pero en ese caso las cosas eran distintas. Tenía que pensar en el bienestar de su hijo, el hijo de los dos. No, Dil, no lo aceptará con facilidad, pero estoy convencido de que lo que ha pasado en su casa y el coche que la seguía están relacionados. Espero que se atenga a razones pensando en Bob. En ese instante llegaron 3 coches patrulla. Ha llegado Pete, te llamaré luego, Dio. Keisha miraba al policía, presa de la confusión. Como que venían buscándome a mí. Pete se apoyó en la encimera de la cocina. ¿Has comprobado que no te falta nada de valor? Ni siquiera el vaso lleno de monedas de oro que tienes en tu cómoda. Mi conclusión es que la persona que ha hecho esto no ha robado nada porque lo que quería es asustarte. Eso no tenía sentido, pensó Keisha. Por suerte, sus vecinos de al lado, que tenían un niño de edad de Bo, se habían ofrecido a ocuparse de su hijo durante el interrogatorio. Con Canyon y Pete a su lado, había recorrido todas las habitaciones, que estaban destrozadas. Los intrusos habían dado la vuelta a sofás y sillones. Habían tirado por el suelo los cojines y todas sus revistas. En la cocina había sacado la harina y la habían esparcido por el suelo. Ninguna habitación había quedado intacta, ni siquiera la de Bob. Habían roto algunos de sus juguetes favoritos,
y, en el dormitorio de ella, las ropas estaban esparcidas por el suelo, algunas rasgadas. Además, habían dejado abierto el grifo de la bañera para inundarlo todo. Pete tenía razón, no faltaba nada de valor, ni siquiera la colección de monedas que su madre le había regalado para Bo, ni los caros bolsos que guardaba en el armario, ni las televisiones de plasma. Lo único que el intruso había hecho había sido destrozarlo todo, como para advertirla de algo. Sin embargo, ella no tenía ni idea de quién se trataba. Piensa bien, señorita Ashford. ¿Está trabajando en algún caso delicado? ¿Hay alguna razón para que alguien quiera asustarla? A ella no se le ocurría ninguna. Tampoco pensaba que nadie quisiera vengarse de ella por su trabajo. Había ganado todos los casos en los últimos meses, excepto uno, y ninguno de ellos había sido especialmente peliagudo. No se me ocurre nada oficial. Pete asintió y se guardó el cuaderno de notas en el bolsillo. ¿Se le viene algo a la cabeza más tarde? Hágamelo saber. Le entregaré el caso a un detective. También tenemos que investigar el coche que la seguía antes, del que me informó Canyon. Keisha casi lo había olvidado. ¿Quiere que las dos cosas estén relacionadas?, preguntó Canyon. Ahora mismo, Canyon, no descartó nada. Si no hubieras espantado al tipo que la seguía, tal vez habría podido averiguar algo. Pero supongo que es mucho esperar que un Westmoreland haga lo que se le dice. Canyon se encogió de hombros, suspirando. ¿Y ahora qué? Estamos buscando el vehículo. Voy a sacar videos de las cámaras que hay en los semáforos de la zona. Espero que nos revelen algo. Aunque ya sabemos que era un Ford negro robado. Si tenemos una foto podemos determinar si tenía alguna marca que facilite su identificación. Quiero encontrar a la persona que hizo esto. Y yo. Su tono amenazador llamó la atención de Pete y Keisha. Aunque en cierto modo a ella no le sorprendía su reacción. Había percibido que, mientras la había acompañado en su recorrido por la casa, Canyon había estado cada vez más furioso, sobre todo cuando había visto cómo había quedado el dormitorio de Bo. No le aconsejo que se quede aquí esta noche, señaló Pete, mirando a Keisha. Quien hizo esto puede volver a burlarla el sistema de seguridad. No se quedará aquí, se apresuró a decir Canyon, antes de que ella pudiera hablar. Se viene conmigo. Buena idea, observó Pete, dando el asunto por zanzado. Un momento, me iré a un hotel. Nada de eso, negó Canyon. Claro que sí. No. Si no os importa, arreglad esos detalles entre vosotros, indicó Pete, aclarándose la garganta. Si recuerda cualquier cosa, señorita Ashford, llámeme. De todos modos, el detective Irving Render se pondrá en contacto con usted enseguida. En cuanto Pete se hubo ido, Keisha se volvió hacia Canyon. Espera un momento, Canyon Westmoreland. ¿Por qué iba a quedarme contigo cuando puedo ir a un hotel? Además, donde yo vaya no es asunto tuyo. En vez de amedrentarse ante su tono decidido, Canyon dio un paso hacia ella con gesto fiero. Si estuvieras sola, puede que te dejara hacer lo que quieras, ya que la decisión que tomaste hace 3 años demuestra lo poco que confías en mí.
si crees que soy capaz de decirte que te amo y acostarme con otra mujer en tu cama. Sé lo que vi, Canyon, replicó ella, tensa. ¿Y qué viste? ¿Me viste haciendo el amor con Bonita? ¿Abrazándola? No, me viste solo saliendo del baño después de la ducha, cuando descubrí a Bonita tumbada en tu cama. Estaba desnuda. Le espetó ella llena de rabia. Yo la vi al mismo tiempo que tú. Te conté lo que había pasado. Bonita fue a tu casa a buscarte justo cuando yo acababa de llegar del gimnasio. Estaba disgustada porque se había peleado con su novio, Grant Palmer, y yo le ofrecí una copa para que se calmara. Me pidió que la acompañara y no vi razón para negarme. Después me dio las gracias y me preguntó si se podía quedar un rato para recompensarse, pues estaba demasiado disgustada para volver a su casa conduciendo. Le dije que sí, pero que yo iba a darme una ducha. Esperaba que se hubiera ido cuando salí del baño, explicó él, e hizo una pausa antes de añadir: no tenía ni idea de que se había quitado la ropa y se había tumbado en tu cama, hasta que la vi allí, al mismo tiempo que tú. Te dije la verdad, pero no me creíste. Preferiste creer la mentira que te contó tu amiga Bonita. ¿Por qué iba ella a mentirme? Estaba prometida con Grant. Quizá eres tú quien debe responder a esa pregunta, ya que Bonita desapareció hace tiempo. Su comentario le recordó a Keisha que Bonita había muerto en un accidente de coche hace un año. No voy a perder el tiempo hablando de nuestro dramático pasado, señaló Canyon, sacándola de sus pensamientos. De lo que quiero es hablar de nuestro hijo, y si quieres ir al hotel, sin importarte quién te ha seguido y quién te ha hecho esto en tu casa, hazlo, pero mi hijo no irá contigo. ¿Quién diablo te crees que eres para decirme dónde puede ir mi hijo?, preguntó ella, dando un paso al frente para mirarlo a los ojos. Su padre. Y si pudieras dejar de lado tu odio, comprenderías que lo mejor para vosotros dos es venir a mi casa conmigo. ¿Acaso te vas a sentir segura viviendo aquí? He dicho que me voy a un hotel. ¿Y si la persona que te seguía descubre dónde estás? Todavía no sabes por qué te persiguen. Diablos, ni sabes si es un hombre o una mujer. Creo que debes pensarlo 2 veces, teniendo en cuenta la seguridad de Bo. Keisha se mordió el labio. Estaba Canyon intentando asustarla a propósito. Mirando a su alrededor, respiró hondo. Él tenía razón. Hasta que descubrieran quién le había hecho eso en su casa y por qué, la seguridad de Bo debería ser su prioridad. Y sabía que el niño estaría seguro con su padre. ¿Pero qué pasa con ella? Canyon no la lastimaría físicamente, aunque emocionalmente él seguía insistiendo en que era inocente, a pesar de que ella sabía lo que había visto esa noche. Keisha recordó cómo Bonita había admitido entre lágrimas que no había planeado acostarse con él, que había sucedido sin más. Bonita estuvo disgustada después de una pelea con su novio, y para calmarla, Canyon se había tomado una copa con ella. Los dos se habían emborrachado y habían hecho el amor en el suelo del salón. Canyon se había dado una ducha después y le había pedido a Bonita que le esperara en la cama. Pero Keisha había regresado a su casa antes de lo esperado y se había encontrado con la terrible escena.
Sí, Canyon había fingido estar tan sorprendido como ella de ver desnuda a Bonita, pero ella no se había creído su historia entonces, ni la creía en el presente. Había encontrado 2 vasos vacíos de vino y las ropas de Bonita esparcidas por el suelo del salón. Sin embargo, ¿y si la versión de Canyon fuera cierta? ¿Y si todo hubiera sido un montaje de Bonita? Está haciendo tarde, Keisha, tenemos que irnos. Ella lo miró a los ojos. ¿Podía pasar 24 horas con Canyon sin pelearse? Al día siguiente era sábado y tenía cita en la peluquería para llevar a Bo. Iba a hacer la colada, comprar comida y lavarle el coche. Tendría que cambiar de planes y llamar a alguien para que le limpiara la casa. Lo que más le preocupaba era proteger a su hijo. Solo una noche, aceptó ella. Me quedaré una noche, repitió, y al pensar en todo lo que había que hacer en su casa, añadió, o 2. Canyon frunció el ceño con desesperación. Bien, 1 o 2 noches, pero puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Hay un loco suelto y hasta que Pete y ese detective lo encuentren, tengo la intención de protegerlos a ti y a Bo. Ella se mordió la lengua para no decirle que no le hacía falta, pues era mentira. La verdad era que con tanta incertidumbre a su alrededor, Bo y ella lo necesitaban. Siéntete como si estuvieras en tu casa. Keisha entró en el vestíbulo de Canyon y pensó que debía de estar de broma. Aquello no parecía una casa, sino un castillo de película. Habían llegado de noche y no había reparado en lo enorme que era el edificio hasta que los faros del coche lo habían alumbrado. Canyon había estado diseñando los planos de la casa cuando ella se había ido a la ciudad. Había oído que después de la muerte de sus padres, sus hermanos y él habían heredado un gran terreno, excepto Dylan, a quien le había tocado la mansión de la familia. Canyon y varios de sus hermanos habían vivido en la mansión familiar hasta que Dylan, el mayor, se había casado. Entonces los demás habían decidido construirse sus propias casas. Canyon no había tenido mucha prisa al principio y se había mudado, junto con su hermano Stern, a casa de Jason. Luego se había mudado con ella. ¿Qué te parece?, quiso saber él, sosteniendo el niño dormido en sus brazos. Ella se quedó mirándolo, en un salón que era 3 veces el de su casa. ¿Puedo preguntarte algo, Canyon? ¿Qué? ¿Para qué necesita un hombre soltero tanto espacio? Si esto te parece grande, debería conocer el caserío de Mika, la guarida de Derringer, la estación de Relay y el escondite de Seine. Ella sonrió. Ya veo que les habéis puesto nombres. Me gusta, señaló ella. Debe de haber pagado una fortuna por la decoración. Canyon rió. Me gustaría poder decir que mi prima Gemma me hizo un precio especial, pero la verdad es que me salió muy caro. Sí, repuso él con una sonrisa. Hizo un buen trabajo, comentó ella. Una de las cosas que más le había gustado de Canyon cuando lo había conocido había sido lo mucho que quería a su familia. Le había hablado mucho de ellos, aunque ella nunca había querido conocerlos. Lo cierto era que, aunque el sexo entre ellos había sido magnífico, nunca había creído que su relación pudiera durar.
Sin embargo, Canyon había empezado a ganarse un lugar en su corazón y a los 6 meses de estar juntos lo había invitado a vivir con ella. La convivencia había sido muy buena y se había llevado muy bien, hasta que él la había traicionado. La habitación de invitados está lista, pero no tiene cama de niños. No pasa nada. ¿Puede dormir conmigo? De acuerdo, es por aquí, indicó él. Geisha lo siguió por una escalera de caracol, observándolo todo a su paso. Los techos eran altos, las paredes estaban pintadas de colores, los suelos tenían bonitos azulejos y había lámparas talladas de cristal. Todo realizaba la elegancia y el estilo de la casa. Sin duda, se notaba que había sido decorada por una mujer. Por desgracia, tampoco tengo la casa a prueba de niños. Ella no dijo nada. No importa, pues se quedaría solo un par de días, pensó. Al llegar al piso de arriba, un pasillo se extendía en 3 direcciones. Canyon tomó una que daba a 3 dormitorios. Abrió la puerta de uno de ellos y se apartó para dejarla entrar. Era una habitación de invitados impresionante, pensó ella. Este es el cuarto azul, indicó él. Las paredes estaban pintadas de azul cielo y las ventanas tenían cortinas color algodón. También azules eran las colchas de la cama de matrimonio. Había un sofá blanco de cuero y 2 preciosas lámparas de cerámica a cada lado de la cama. Es bonita. Gracias. Geisha se acercó a la cama, apartó la colcha y colocó a Bo en el centro. Miró a su hijo, que dormía con placidez, ajeno al torbellino de sucesos. Yo solía hacer eso de niño. ¿Qué? Preguntó ella, sobresaltada porque no lo había oído acercarse. Dormir acurrucado con la cabeza en las manos. Y también hace los mismos ruiditos que tú cuando duerme, dijo ella con una sonrisa. ¿Qué ruiditos? No importa, repuso ella, sin querer hablarle de esa especie de pequeños gemidos que tanto la excitaban cuando lo veía dormir. ¿Crees que se puede caer de la cama? No, no se mueve mucho. Bien, porque si estás de acuerdo, tenemos que bajar a hablar. Era un detalle que le diera opción a decir que no, pensó Geisha. Pero ella sabía que tenía que hablar y quería zanjar ese asunto de una vez. De acuerdo. Al girarse, Geisha se topó con él, que la miraba muy de cerca. Entonces ella no pudo reprimir el aguijón del deseo. Canyon solía tener ese efecto en las mujeres. Lo mismo le había pasado cuando se había encontrado con él en el comedor del juzgado y cuando se había visto hacía un mes en una reunión de negocios. Cada vez que él le había mirado, le había hecho subir de temperatura. Tengo que ir al baño primero, dijo ella, frotándose las manos sudorosas en la falda. Todos los dormitorios tienen un baño privado. Nos vemos abajo dentro de unos minutos, replicó él y salió cerrando la puerta. Geisha suspiró al oír sus pasos alejándose. Cuando había decidido no contarle lo de Bo, había estado muy segura de ello. Sin embargo, tenía la sensación de que, cuando Canyon terminara con ella, iba a desear habérselo contado desde el principio. Canyon estaba de pie ante la ventana del salón. Fuera, bajo la oscuridad, yacían los
100 acres que había heredado desde niño. Aquel punto de la finca había sido el que más le había gustado, el que tenía vistas del cañón Whisper Creek. No le interesaban ninguno de los otros lagos y arroyos de la finca de los Westmoreland, ni sus valles o prados. Allí era donde querían estar. Recordó cuando iba a casar con su padre, su tío y sus hermanos y primos. Habían ido a caballo y habían acampado junto a Calón. Él solía quedarse despierto mirando las estrellas mientras todo el mundo dormía. Había estado convencido desde siempre de que aquel era un lugar especial. A lo largo de los años, cada vez que algo le había preocupado, lo único que había necesitado hacer había sido ir allí y mirar a las estrellas en busca de respuestas. Había sido allí donde había oído hacía casi 20 años, cuando había descubierto que sus padres y tíos habían muerto en un accidente de avión. Y había sido ahí donde había tomado la decisión de dejar la carrera de medicina para hacer derecho. En un principio había creído querer seguir los pasos de su hermano Micah, el médico, pero después de 2 años de estudios había comprendido que había sido un error. Dillon le había sugerido que se tomara un tiempo libre y se quedara allí para buscar la respuesta que había necesitado. Durante 4 meses, Canyon había vuelto a la mansión familiar y había estado ayudando a Ramsey con las ovejas o a Zane, Derringer y Jason con los caballos. Y en los fines de semana había acompañado allí junto al cañón. Cuando empezó el nuevo curso, había tomado la decisión de cambiar de carrera, con el apoyo de su familia. Tomando aliento, Canyon recordó otra decisión que había tomado allí mismo hacía años, la de casarse con Keisha. Una tarde, mientras ella había estado de viaje de negocios, había ido allí a relajarse. Mientras había estado pensando en la casa que quería construirse, había tenido una repentina certeza. Keisha será la mujer que vivirá aquí conmigo, le había dicho una voz en su interior. Aquella revelación no le había sorprendido, pues él no había tenido problemas con estar enamorado. La única razón por la que no había sentado la cabeza todavía había sido porque había disfrutado mucho de su vida de soltero. De todos modos, había estado dispuesto a conocer a una persona especial, enamorarse y casarse con ella, aunque no había contado con que fuera a pasarle tan pronto. Esa noche había ido a caballo hasta el cañón y había acampado allí. Mirando a las estrellas, lo había decidido. Entonces había estado deseando que Keisha regresara cuanto antes. Sin embargo, cuando ella había vuelto a casa antes de tiempo, se había encontrado con Bonita en su cama y había pensado lo peor. Encima, Bonita le había mentido. Eso le enfurecía más que nada, pues la amiga de Keisha nunca había hecho nada para rectificar la situación. Él nunca había comprendido los motivos para que hubiera engañado a su amiga. Los pasos de Keisha en la escalera sacaron a Canyon de sus pensamientos. Mientras se acercaba hacia ella, tomó las copas de vino que había preparado momentos antes. «Toma, creo que necesitarás esto», le dijo él, tendiéndole una. Ella la aceptó y tomó un trago. «Sabe bien». «Mi primo Spencer
y su mujer tienen un viñedo en California. Pertenece a la familia de Chardonnay desde hace años. ¿Chardonnay? Sí, es la mujer de Spencer. Su familia tiene un viñedo y le han puesto de nombre Chardonnay. Sí, afirmó él riendo. Supongo que no es distinto de que mis padres me llamaran Canyon, después de concebirme en sus vacaciones en Colorado, añadió y se quedó pensativo unos segundos. ¿Cómo se te ocurrió el nombre de Bo? Keisha se sentó en un peldaño de las escaleras. Tengo un bonito sofá. No, estoy bien, negó ella, y tomó otro trago. Su nombre completo es Beaumont. Era el nombre del hermano de mi madre, que murió cuando yo era pequeña. Mi madre y él estaban muy unidos. Por eso me pidió que lo llamara como él. ¿Cuándo supiste que estabas embarazada?, quiso saber él. Ya había tenido un retraso cuando me fui a Tampa, así que me hacía la prueba mientras estaba allí, explicó, e hizo una pausa. Esa fue la razón por la que volví antes de tiempo, para contártelo. Me pareció demasiado importante como para contártelo por teléfono, pero vine y te encontré con Bonita. A Canyon se le encogió el estómago de rabia. Hasta ese momento había creído que era posible tener una conversación civilizada con Keisha, pero al saber que ella había intuido lo de su embarazo antes de irse de viaje de trabajo en aquella ocasión y no le había contado, pensó que era demasiado. Ven conmigo, por favor, no quiero despertar a Bo. Keisha lo siguió. Por su tono de voz adivinaba que estaba furioso. Era mejor que se enfrentaran a la verdad cuanto antes. Él la condujo hasta la cocina, sacó 2 sillas y se quedó de pie, esperando que ella se sentara. Al ver cómo él fruncía el ceño cada vez más, Keisha se sentó y levantó la barbilla. ¿Tienes más preguntas, Canyon? Sabes muy bien que sí, repuso él, echando humo por la nariz. Entonces se quedó callado unos segundos, como si necesitara tiempo para controlar su enfado. No pienso repetirte que soy inocente de lo que pasó esa noche. Además, si te soy sincero, no me importa lo que pienses, porque si preferiste creer una mentira en vez de a mí, es que no merecías mi amor. Me niego a sentirme culpable por lo que pasó. Su acusación hizo que ella se encogiera, no por su brusco tono de voz, sino por lo que decía. De pronto, la sombra de la duda le hizo mella. ¿Y si se había equivocado? ¿Y si Bonita había mentido? ¿Y si él era inocente y lo había juzgado mal? No podía dar crédito a esa posibilidad. La versión de Bonita había sido muy verosímil. Sin embargo, ¿me odias tanto que no quisiste decirme que iba a ser padre?, preguntó él tenso. Ya no estamos juntos ¿y qué?, la interrumpió él. Después de un tiempo pensé que si te decía que estaba embarazada, dudaría de que Bo fuera tuyo. Canyon se quedó mirándola en silencio, más y más furioso. Eso es una mentira y lo sabes. No tenía razón para pensar que el niño no fuera mío. Yo confiaba en ti, no como tú. Esa excusa no cuela, y tampoco puedo aceptar
que no me lo contaras todas las veces que me has visto en Denver desde que volviste. ¿Acaso piensas que no tenía derecho a saberlo? Keisha decidió ser honesta con él. No, lo que hiciste es impresionable y te dejo sin derecho en lo que a mí y al niño se refiere. Además, lo último que quería era que eso te hiciera sentirse obligado a atarte a una mujer a la que está claro que no querrías. Sí te quería, afirmó él, acercándose más a la mesa. Te lo había dicho muchas veces, pero algo me demostraste que tu amor era falso. Me has apartado de mi hijo durante 2 años porque no creías que te amaba, porque creías que te había traicionado, espetó él, sin poder ocultar su furia. Lo que has hecho es imperdonable. Un día descubrirás que la única mentira aquí es la que tú has creído durante 3 años. Te equivocaste conmigo y cuando descubras la verdad, quiero que pienses muy bien lo que nos has hecho a Bo y a mí. Bo me tenía a mí, señaló ella, poniéndose más tensa. ¿Y tú ibas a ser de madre y de padre? Una mujer hace lo que tenga que hacer cuando no hay un padre presente. Así lo hizo mi madre. Pero tú no me diste la oportunidad de estar presente. Se defendió él. ¿Se trata de eso, Keisha? Como tu padre no quiso reconocerte, ¿asumiste que yo tampoco iba a querer reconocer a mi hijo? ¿No es cierto? No solo no confiabas en mí, sino que pensaste que era tan idiota como lo había sido tu padre. Sus palabras le hirieron como flechas. Ha sido un error venir esta noche. Ya has cometido varios errores, Keisha, repuso él. Pero venir aquí no ha sido uno de ellos. Estoy seguro de que algún día te darás cuenta de que te equivocaste respecto a mí y al alejarme de mi hijo, afirmó e hizo una pausa. Pero te advierto de que Bo y yo no vamos a volver a separarnos. ¿Qué quieres decir?, preguntó ella, presa del desasosiego. Lo que he dicho. Si intentas separarme de mi hijo otra vez, te llevaré a juicio y lucharé por la custodia. ¿Me quitarás a mi hijo?, inquirió ella, lanzando un grito. ¿No me has hecho tú a mí lo mismo? No me dejaste estar en el embarazo, ni en el nacimiento, ni ver sus primeros pasos, ni oír sus primeras palabras. Me negaste mi derecho a todas esas cosas. Por eso, sí te lo quitaría sin pestañear. Y tengo medios para hacerlo. Ella exhaló con frustración. Pelearnos no nos conducirá a nada, Canyon. Ya lo sé, pero quiero dejarte clara mi postura, indicó él, y se puso en pie. El detective Render ha llamado cuando estabas arriba. Señores, en la cordialidad que nos embarga, y tomando en consideración el alto grado altruista de cada uno de ustedes, considero propicio notificarles el derecho que tienen en suscribirse en este canal, el de proporcionarle un me gusta, al igual el de compartir con contactos y amigos para que nosotros, los que hablemos, sigamos nutriéndonos y charlando en el mismo. Espero el apoyo de los que me escuchan. Gracias. Amigos, amigas, esperando haya sido del agrado de todos este coloquio que hemos tenido, la alegría de haber compartido tiempo, energía y conocimientos para ustedes, debo despedirme ahora. No obstante, y debido a la grata experiencia con ustedes,
tendré la oportunidad de volver a reunirnos para que hablemos.